Que sí es lo más grave. Y un país en vías de desarrollo que se está muriendo de diabetes, de obesidad y de cirrosis hepática no alcohólica por esteatohepatitis, por hígado graso, por obesidad. Esto sí es grave, porque siendo un país en vías de desarrollo tendríamos que tener otra epidemiología y hemos cambiado patrones. Sin embargo, la genética no la vamos a modificar. Los patrones sí los podemos modificar. ¿Por qué platicar de diabetes? ¿Por qué hablar de este tema tan interesante? Bueno, pues porque se asocia con sobrepeso, con obesidad, porque se ha vinculado con 14 tipos de cáncer, porque es de lo que nos estamos muriendo, porque se considera que en los adultos en general se afecta al 20% de la, perdón, al 14% de la población. Ahora, ¿será que hasta dentro de 20 años vamos a llegar a este 20%? Creo que no. La realidad es que nos hemos adelantado siempre a las estadísticas y este 9 en la población en general que comentaba el doctor hace un momento, o el 14 que afecta a la población mayor de 20 años, lo veníamos pronosticando que se presentaría para después del 2020 y resulta que prácticamente desde el 2016 tenemos estas cifras. Entonces, muy factiblemente, antes de 20 años, si no cambiamos esta panorámica, tendremos algo diferente. Lo más grave es que nos afecta a personas en edad productiva, en edad reproductiva. Lo más grave es que nos impacta en incapacidades, en pensiones, en acudir al servicio de urgencias y en muertes. En el Estado de México, al menos, en los hospitales en donde he tenido oportunidad de trabajar, la primera causa de muerte es la insuficiencia renal crónica en los hospitales. La insuficiencia renal crónica consecuencia de diabetes, de nefropatía diabética. Lo más grave es que la muerte de los enfermos viene entre los 63 y 68 años de edad, o sea, entre 7 y 10 años antes del promedio de esperanza de vida en nuestro país. Entonces, ¿será cierto esto que publican hace un par de días nuestras autoridades sanitarias, que mejoramos nuestra expectativa de vida? Creo que yo tengo otro dato, pero bueno, eso será por mi parte. La realidad es que la violencia en nuestro país y la diabetes están mermando la expectativa de vida nacional. Independiente de eso, sabemos que de los países de la OCDE, que estamos inscritos ahí, querramos o no, pero somos el que menos crecimiento ha tenido en salud, el que menos crecimiento ha tenido en expectativa de vida, y bueno, no se ve nada bueno el panorama en el futuro. Ahora bien, a pesar de que tenemos modelos, porque tenemos programas y tenemos proyectos en todas las instituciones, y se encuentra el MIR en el ISSSTE y el Chécate, Mídete, Muévete, que finalmente se quedó sin presupuesto y ya ven que estamos en la austeridad, pero bueno, ya no voy a decir nada, si no, no voy a revisar a todo. Y a pesar de que tenemos el Diabetims, el Chiquitims y el Geriatrims y el etcétera, todo lo demás, no tenemos ninguna estructura que realmente logre prevenir y controlar el programa de diabetes y las complicaciones que existen en nuestro país. Ya lo decía el doctor, la reducción del 1% en hemoglobina glucosilada nos va a impactar en menos complicaciones en todos los niveles. Quiero acotar a este comentario, y como adicional a lo que decía el doctor, que tendríamos que tener la confianza de que la realización de glucosilada fue hecha mediante una técnica estandarizada internacional. Si no está hecha con esta técnica estandarizada, la variabilidad que puede tener por colorimetría es de 2 o 3 puntos porcentuales. Es decir, yo le creo más a una glucosilada que el paciente me lleva de un laboratorio certificado o de una institución, que actualmente las instituciones se dan a la tarea de hacer licitaciones en las pruebas y pruebas de mejor calidad. Le doy más credibilidad a este resultado que a un resultado que el paciente me puede llevar de un laboratorio pequeño o de un laboratorio no certificado. Entonces, tener en cuenta esto, porque el error que podemos tener en 2 o 3 puntos porcentuales impacta en más complicaciones para los enfermos. Y como bien el doctor lo decía, la reducción de la glucosilada impacta en menos dineros y menos complicaciones para el sistema sanitario en general. Bien, ¿por qué seguimos teniendo esta problemática? En general se considera en el mundo que para tener un buen control del paciente con diabetes tendremos que tener cifras que estimen entre un 30 y un 40% en el nivel de control de los pacientes. Ahora bien, México dice que aparentemente controlamos al 30% de nuestra población, pero solo con glucosilada. Hemos llegado a olvidar que el paciente con diabetes no solo lleva diabetes, también lleva dislipidemia, también lleva hipertensión arterial y lleva otros factores de riesgo. Lleva sobrepeso, lleva sedentarismo, lleva obesidad, lleva tabaquismo, etcétera, etcétera, todo lo demás que puede conllevar este tipo de situaciones. Cuando el doctor Fanganel y sus colaboradores se dan a la tarea de cruzar los factores de riesgo que tiene el paciente con diabetes, analizan pacientes con diabetes tipo 1 y con diabetes tipo 2. No solamente las instituciones, que es lo más grave para nuestro país.
también analizan Stars Médica, también analizan CIMA, también analizan Grupo Ángeles, y son diferentes cosas, desde el hecho que el paciente sale de consulta y le preguntan, ¿su médico revisó sus pies al menos en el último año? ¿Le han enviado una evaluación por oftalmología? Si es hipertenso, ¿ha tenido alguna evaluación de un electrocardiograma, un ecocardiograma, etcétera? Lo que nos dicen las guías de práctica clínica. Pero cuando cruzan solamente las variables, resulta que solamente uno, esto fue en el 2011, estas eran las metas del control. Ahora que decimos que es 130-85, recientemente, en el primer trimestre de 2019, se hace un estudio confirmatorio y se determina exactamente lo mismo, que es 130-85. Que solamente 2 de cada 100 pacientes logramos controlar las 3 variables. Los otros 98 pacientes los tenemos fuera de control, ya sea en lípidos, ya sea en presión arterial o ya sea en glucosilada. Entonces, esta es la razón por la que tenemos saturados los servicios de hospitalización, los servicios de diálisis, de hemodiálisis, etcétera, todo lo que sabemos que conlleva esta condición. ¿De qué depende que yo sea más estricto o más holgado en el nivel de control del paciente con diabetes? Creo que cuando vemos un paciente con diabetes tenemos que preguntarnos qué edad tiene el enfermo y qué expectativa de vida tiene de aquí en adelante. Seguramente un paciente que tiene una mejor actitud, mejores recursos, menos complicaciones, menos comorbilidades, mejor expectativa de vida, yo tendría que ser más estricto en el margen de control. Seguramente el paciente que tenga institucionalización, que ya esté en una casa hogar, en un asilo, el paciente que tenga más riesgo de hipoglucemias, el paciente que tenga ya complicaciones con cirrosis en cualquiera de sus variantes, cardíaca, hepática, etcétera, que tenga insuficiencia renal, que tenga cardiopatía isquémica, en ese paciente yo tendría que ser menos estricto en su nivel de control. Y este mapa creo que me lleva muy de la mano con entender en quién ser más estricto y en quién ser más holgado. Cuando le dejamos al paciente bien establecidas las metas de control, creo que hemos ganado mucho. Yo les invito a que la siguiente ocasión que ustedes den consulta le pregunten al paciente ¿cuánto le han dicho que debe de tener de glucosa? Y vamos a encontrar todas las cifras. El paciente nos puede decir, pues como 180, 150, ¿no, doctor? Cuando dejamos establecido lo que nos comentaba el doctor, nos dejamos llevar por las guías americanas, aunque creo que las guías europeas tendrían que ser las que deberíamos adaptar a nuestra población. Pero al menos quedemos con eso para que empecemos con un cambio en nuestro país. 130 en ayunas, 180 postprandio, 7 de glucosilada. No olvidar los niveles de lípidos, no olvidar la presión arterial, no olvidar impactar en el peso. El paciente que tenga más de 75 años, el paciente que tenga cardiopatía isquémica, evento vascular cerebral, enfermedad demencial, tendría yo que ser menos estricto en su nivel de control. Y seguramente en ese paciente contenerlo en ayunas en 140, postprandio en 200 y glucosilada de 7,5 a 8% sería más que suficiente. El mensaje es, tendría yo que individualizar las metas de tratamiento para cada uno de los pacientes, pero dejando un parámetro de control en la mayoría de ellos para que esta educación se vaya generalizando y que esta enseñanza en dominó se vaya replicando en la mayoría de nuestros pacientes. Seguramente si alguno de nosotros tuviera diabetes en este momento no nos esperaríamos a las metas de la ADA, seguramente nos iríamos a las guías más estrictas como son las europeas, 70, 110 en ayunas y seguramente 140 postprandio. Ahora, tendríamos que retomar algunas situaciones. La evidencia dice que los médicos mexicanos nos ocupamos más por dar fibratos que por dar estatinas. Tomar la consideración que los fibratos tienen un papel importante, pero que las estatinas impactan en menos riesgos y complicaciones cardiovasculares y mejor supervivencia en los pacientes. Entonces, retomar la utilización de acuerdo a las guías, con la actualización que nos sale que tengamos alrededor de 100 el nivel de colesterol en el paciente con diabetes, 70 si es posible, y entre 55 y 70 el LDL en pacientes de muy alto riesgo, creo que tendríamos que utilizar mucho más las estatinas. Me referiré más adelante de los antiplaquetarios. Ahora bien, les decía yo, estamos invirtiendo más en complicaciones. Si es el 5, el 7 o hasta el 12% del Producto Interno Bruto de lo que nuestro país invierte en salud, la realidad es que no lo invierte en salud, lo invierte en complicaciones. Y si seguimos así no vamos a tener un Producto Interno Bruto o un presupuesto que logre atender a este número de pacientes. Afortunadamente, ya les decía el doctor, tenemos diferentes medicamentos. Trataré de referirme a ellos de manera muy sucinta y muy breve para dejar lo que yo considero como las perlas o los puntos más destacables en el manejo farmacológico. Afortunadamente podemos combinarlos, afortunadamente teniendo diferentes blancos, podemos hacer uso de ellos para llegar a un traje a la medida que decía el doctor Guzmán. Este traje a la medida sería
combinación o el uso inteligente de diferentes medicamentos para llegar a diferentes puntos blanco y finalmente concluir en lo que queremos, un control óptimo del paciente con diabetes. Afortunadamente, actualmente tenemos glinidas, sulfonilureas, biguanidas, agonistas GLP-1, inhibidores de GLP-4, TZDs, glucosidasas e inhibidores de cotransportador 2 de sodio glucosa a nivel renal. Comentaré algunos de los puntos que yo considero como más importantes. Muchas gracias. ¿Tiene vodka? Muchas gracias. Está bien. Muchas gracias. Bueno, hablemos de metformina. Metformina satisfactoriamente es de lo que México y Latinoamérica le hemos enseñado al mundo. Y digo que satisfactoriamente porque ustedes ubicarán, quizá quienes son muy jóvenes no, pero a lo mejor algunos no somos tan jóvenes, y tuvimos la oportunidad de ver que por ahí por los 70s, 80s probablemente, la ADA era muy escéptica en la utilización de metformina. Y nos decía, aguas, puede dar acidosis metabólica, no se recomienda, considera utilizarla con cautela, y después de algunas décadas dicen, mira, o realmente los mexicanos son raza de bronce, o la metformina no es tan mala porque la aguantan, ¿no? Actualmente se considera que es un medicamento bueno. Las diferentes revisiones que se han hecho han determinado que podemos tener entre 98 y 104 mecanismos de acción, pero que nos impacten diferentes beneficios. Entonces, el decirles que reduce la presión arterial, que reduce los lípidos, que reduce el peso, creo que ya lo sabemos. Sí quiero dejar claro que no es un medicamento para bajar de peso, no se recomienda para esto. El paciente llega a perder 4, 5, 6, en el mejor de los casos 6 kilos, y después de un año de estar tomando metformina no pierde un gramo más. Entonces no se recomienda para perder peso, pero sí se recomienda en el paciente con sobrepeso, con obesidad, con acatosis nigricans, con resistencia a la insulina. Ahora bien, ¿qué tenemos de cosas nuevas en metformina? Bueno, ¿se puede utilizar como un medicamento para prevención y tratamiento de diabetes? No hay duda. En el paciente con prediabetes, en el paciente con resistencia a la insulina, con hiperinsulinemia, está bien determinado que va a funcionar. En el ovario poliquístico, sin duda, también está determinado que va a funcionar. Algunas otras indicaciones recientes que tenemos, sí, se utiliza como uno de los medicamentos de primera línea en la estenosis hepática no alcohólica, se utiliza en el tratamiento de la lipodistrofia asociada a VIH y es actualmente uno de los medicamentos que se ensayan y se utilizan para el tratamiento de diferentes enfermedades neoplásicas, no solamente en el paciente con diabetes, sino con y sin diabetes. Una de las cosas importantes que me gusta comentarles, ustedes ubicarán que hace 4 o 5 años más o menos, Glargine estuvo en el ojo del huracán porque se encontró que la administración como monoterapia de Glargina incrementaba en una razón de 2.3 a 2.8, o sea, más de 200%, las posibilidades de enfermedades neoplásicas. La conclusión fue, si dejo Glargina sola, no se hizo con otras insulinas, pero seguramente si se hubiera replicado con otras insulinas, los resultados hubieran sido muy similares, porque es una hormona de crecimiento. Pues la conclusión es, si dejo Glargina, no la dejo con cualquier insulina, sería el mensaje, no la dejo como monoterapia, siempre la dejo al menos con metformina, y si puede ser contraindicada con algún otro medicamento sensibilizador de receptores. Pero metformina reduce al menos el 20% las posibilidades de que el paciente desarrolle enfermedades neoplásicas. Entonces, el mensaje es buen medicamento. Además de esto, en el paciente hospitalizado siempre nos quedaba la duda, ¿le dejamos metformina, no le dejamos metformina? Solo con esquemas de insulina, en el caso de que hubiera ingresado por urosepsis, por neumonía, por lo que ustedes gusten. El mensaje es sí, parece que mejora la recuperación en el caso de los procesos infecciosos. Entonces, si no tiene contraindicación el paciente para metformina cuando lo hemos hospitalizado, dejemos metformina. Contraindicaciones, intolerancia gástrica. ¿Es muy baja en nuestro país o es poco identificada? Los reportes dicen que no más allá del 5% de nuestra población tiene intolerancia a metformina digestiva. Menos de 30 mililitros de depuración de creatinina en la función renal también no se recomienda. Antes se decía menos de 60, actualmente se dice menos de 30 mililitros, no se recomienda metformina, pero en general la podemos utilizar. Bien, dejemos en paz a la pobre metformina. ¿Me habían dejado con qué aumentarme? Sí. Espero que no sea mucho vodka. Es muy temprano. Sí está fuerte, muchas gracias. Hablemos de los inhibidores de alfa-glucosidasa. El único que tenemos en México es sacarbosa. ¿Es seguro? Sí, es seguro. ¿Es confiable? Es confiable. ¿Es eficiente? Creo que no es tan eficiente. La reducción, en el mejor de los casos, los estudios dicen que cuando mucho 0.8% en la reducción de hemoglobina glucosilada, partiendo de cualquier nivel, de 12, 13, 14, no llega a bajar mucho la hemoglobina glucosilada. Ahora bien,
Este es en el mejor de los casos. La mayoría de los estudios dicen que entre 0.5 y 0.4 es la reducción. ¿Qué inconvenientes le veo? Los efectos colaterales. El mensaje que a veces un poquito de relajo que les dejo es que se ha identificado que después de un año de tomar acarbosa, aproximadamente el 80% de los pacientes o lo suspenden o su ser amado se los esconde, porque la cantidad de flatulencias, de distensión abdominal, de meteorismo, llega a ser tan grave y con tanto disconfort que obliga a que el paciente lo suspenda. Entonces, el mensaje de un servidor sería, si bien es cierto que no tiene contraindicaciones cardiovasculares, que es lo más importante, la otra parte es que los efectos secundarios llegan a ser tan graves que obligan a muchos pacientes a dejarlos. Entonces, si tenemos un paciente con acarbosa, lo tenemos bien controlado y el paciente lo tolera, podemos seguir acarbosa. Si no lo tolera o no lo controla bien, la realidad es que no me gusta tanto dejar acarbosa. En efecto, bien decía el doctor Guzmán, de la misma forma, si yo tuviera en este momento la posibilidad de quitar un medicamento de cuadro básico, no tendría duda en quitar esto. No porque sea malo. Los estudios determinaron que glibenclamida no incrementa la muerte cardiovascular, no mata a los pacientes finalmente. Pero siendo una sulfonilurea potente, sí se encontró que después de 3 a 5 años de dejar glibenclamida, si yo la dejo como monoterapia y como terapia de inicio, el paciente agota la célula beta pancreática y el paciente necesitamos insulinizarlo después de esos 3 a 5 años. Desafortunadamente es un medicamento económico, me refiero a desafortunadamente porque dada esta condición es el que más tenemos en las instituciones e incluso es el más autorrecetado o el más prescrito por la comadre, ¿no? Tienes diabetes, pues tómate esto, yo lo estaba tomando y vamos a ver qué sucede, ¿no? Entonces, tener en cuenta que es un secretagogo potente, que es la primera de ellas, entonces nos puede hacer hipoglucemias. Segundo, no todas las presentaciones son micronizadas. Entonces, no todas las glibenclamidas van a dejarse 1 o 2 veces al día. El secretagogo, cuando lo dejamos, tendría que dejarse con cada uno de los alimentos cuando la liberación es regular. El tercero de ellos es no dejarlo como monoterapia para no agotar la célula beta pancreática. Dejarlo como segundo o tercer peldaño si no tenemos otra alternativa. Y, bueno, sí hacer 2 consideraciones. No sé aquí, allá en el Estado de México, al menos una institución sí tiene este par de medicamentos todavía, tolbutamida y cloropropamida. La recomendación desde hace muchos años es no dejar tolbutamida, no dejar cloropropamida, no están recomendados. Recordemos que la vida media de los metabolitos hace que sigan circulando, que sigan con disponibilidad sérica y esto condiciona más hipoglucemias y pueden llegar a neuroglucopenias muy importantes. La vida media se puede extender hasta más de 72 horas en el caso de cloropropamida, cuando el paciente ya tiene falla renal. Y bueno, son tan graves las condiciones que a veces el paciente termina pidiéndole perdón a España por la conquista de México, ¿no? Cosas así similares. Bueno, entonces, no tolbutamida, no cloropropamida. Si voy a utilizar un secretagogo, la idea sería utilizar de preferencia glipizida, glicacida o glimepirida. Me gusta más glimepirida porque es de liberación prolongada y solamente se deja una dosis matutina. Hasta ahí vamos bien, creo que voy muy rápido, pero creo que vamos dejando los puntos más importantes. Dijeron que teníamos que terminar antes de las 8 de la noche, yo creo que sí terminamos. Bien, dejemos los secretagogos y hablemos un poco de los análogos de GLP-1. No son malos medicamentos, me parecen muy buenos medicamentos. Análogos de GLP-1 actualmente tenemos de liberación prolongada o de aplicación diaria. Entonces podemos administrarlos en forma diaria, algunos de ellos, en forma semanal, algún otro de ellos, incluso alguno de ellos ya sale en combinación con una insulina lenta, con insulina glargina. Beneficios. Incrementan el número de célula beta pancreática, me reducen la apoptosis de la célula beta pancreática, me mejoran la secreción de insulina, me suprimen la secreción de glucagón, me estimulan la síntesis de insulina. Pues bueno, estamos atendiendo la patofisiología de la diabetes. ¿Por qué viene diabetes? Porque el paciente tiene menos célula beta y la que tiene va a la apoptosis, se muere más rápido. Porque la liberación de insulina está retrasada, porque la degradación de la misma está aumentada y porque la secreción de glucagón está acelerada. Entonces, esta es la razón por la que el paciente con diabetes hace hiperglucemia en ayunas e hiperglucemia postprandial. Si tengo un fármaco que atienda esto, estoy atendiendo la patofisiología de la diabetes.
¿Qué inconvenientes le veo? El primero de ellos es el costo, no son medicamentos económicos. En promedio este tratamiento viene saliendo, quizá el que viene con insulina, que no todos los pacientes son candidatos a la combinación de GLP-1 con insulina, pero viene saliendo como en unos 900 pesos más o menos. Si es monoterapia, al mes. Si es monoterapia, el medicamento sale entre 1,200 y 2,000 pesos el mes de tratamiento. Sumemos esto a un paciente que aparte toma algo para presión arterial o para colesterol o para triglicéridos y aparte la consulta externa. Entonces, si bien es cierto que son buenos medicamentos, creo que no son para todos los bolsillos, creo que no pueden ser aplicables a todas las instituciones, pero tenemos que reconocer que son buenos medicamentos. Actualmente la industria farmacéutica se ha dado a la tarea de tratar de producir un medicamento análogo de GLP-1 en forma oral. Sin embargo, por la vía digestiva y las enzimas, no ha sido posible hasta el día de hoy sintetizarlo de esta forma. Sin embargo, ya existen estudios fase 3 de un medicamento en Europa en el que puede comercializarse en algunos años un GLP-1 oral que probablemente sea más económico y que no sea inyectado. Pero de que son buenos medicamentos, no me queda duda, son buenos medicamentos. Ahora bien, hablemos de los inhibidores de DPP-4. Los inhibidores de DPP-4, ¿qué es lo que tenemos que mencionar de importante de ellos? Bueno, afortunadamente tenemos diferentes. Tenemos sitagliptina, saxagliptina, vildagliptina, linagliptina y alogliptina. Todos los tenemos solos y combinados con metformina. El último lo tenemos solo combinado con metformina y combinado con pioglitazona. Estos medicamentos han determinado beneficios tan importantes como los mismos análogos de GLP-1. Lo diferente es que el análogo de GLP-1 me retarda el vaciamiento gástrico y me incrementa los efectos gastrointestinales, náusea, vómito, y esto hace que el paciente baje de peso en el GLP-1. De hecho, actualmente las guías dicen que si mi paciente tiene diabetes, con sobrepeso o con obesidad, podría yo dar de primera intención un GLP-1. La diferencia con los DPP-4 es que no me impactan en el peso del paciente, pero los demás beneficios son exactamente iguales. Me regenera la célula beta pancreática, me estimula la síntesis de insulina. En seres humanos no se ha podido hacer por condiciones éticas, evidentemente. Sin embargo, en ratones que se les induce diabetes, después de 3 semanas de estar tomando en particular 2 fármacos, sitagliptina y linagliptina, se han encontrado focos de inmunofluorescencia que se traducen como una regeneración de la célula beta pancreática. Entonces, esta imagen que nos enseñaban en las clases de fisiología, que nos decían que el paciente cuando pierde al menos el 50% de la célula beta pancreática es cuando va a desarrollar diabetes y que sigue habiendo una pérdida progresiva hasta que lo insulinizamos, esta curva tan rápida se disminuye o a veces se recupera un poco durante algunos años con la utilización de inhibidores de DPP-4. Creo que desde que vienen este tipo de fármacos han venido a remodelar el tratamiento de diabetes. Son buenos, son eficientes, creo que todos los tenemos en México, seguramente muy pronto tenemos nueva disponibilidad de algunos de ellos. Las diferentes guías y los estándares los recomiendan como los fármacos de primera elección para la mayoría de los pacientes con diabetes, teniendo en cuenta algunas consideraciones, que probablemente el paciente que haya tenido antecedente de pancreatitis no le dejemos este tipo de medicamentos, pero en general son buenos, son confiables y son combinables. Reitero, tendríamos que determinar en quién lo dejamos solo y en quién lo dejamos combinado. Ahora bien, solamente retomando un poquito los mecanismos de acción. Recordemos que después de la alimentación no solamente es insulina y se acabó. Tenemos todo el conjunto de mediadores y de hormonas que van a hacer que a nivel pancreático se libere insulina y justamente a nivel intestinal lo que liberamos es GLP-1 y GIP. Cuando estas se degradan de forma rápida, como en el paciente con diabetes, entonces la vida media de insulina es mucho menor. Recordemos que la insulina está liberada en forma retrasada en el paciente con diabetes y acelerada su degradación. Eso es justamente lo que hacen los inhibidores de DPP-4, el impedir esta degradación rápida y el permitir una liberación oportuna a nivel pancreático de la insulina, además de inhibir la liberación de glucagón y permiten un mejor aprovechamiento de los mismos a nivel periférico, es decir, actúan a nivel muscular y a nivel de tejido adiposo. Si analizamos los inhibidores de DPP-4 solos, lo que vamos a encontrar, esto es, a diferencia de la carbosa que mencionábamos hace un momento, evaluándolo de un punto de partida de 8 a 7%.
El bajar probablemente de 12 a 10 el nivel de glucosilada, pues nos los puede mejorar un ejercicio no tan intenso, medidas nutricionales probablemente, a lo mejor hasta la moringa que ahora está en boga y que si funciona, que si no funciona. Pues la realidad es que los estudios que se han hecho han determinado que la moringa puede ser efectiva, puede reducir cerca de 0.8, 0.9% los niveles de glucosilada, pero creo que el costo no lo apoya, no lo favorece. Finalmente, yo prefiero que el paciente tome medicamentos que tengan una efectividad comprobada a que estemos con un adicional, con un gasto adicional, con una alternativa de solución que no va a resolver el problema de raíz. Pero bueno, habrá que tener en cuenta ese conocimiento. Pero cuando queremos bajar de 8 a 7, tenemos tres situaciones. O tenemos que ser muy duros en la alimentación, o tenemos que ser muy fuertes en el ejercicio, o corremos el riesgo de que el paciente nos haga hipoglucemias, que son las tres condiciones que vamos a evaluar. Si queremos bajar de 8 a 7 solo con un DPP-4, cuando el paciente no tenía un DPP-4, sí nos puede reducir. Aquí les presento lina, cita, saxa, vinda y halo. Y alrededor del 0.8% es el nivel que nos llegan a bajar, de 8 a 7 de glucosilada. Cuando queremos bajarlos de cualquier nivel inicial de glucosilada, si los combinamos con metformina, la potencia es mucho mayor. Me puede reducir hasta cerca de 3,5 o 4 el nivel de glucosilada. Entonces, habrá que identificar en qué pacientes podemos dejar monoterapia y en qué pacientes podemos dejar terapia combinada. Pero reitero, son buenos, son confiables, son efectivos y son potentes, sobre todo en este nivel de combinación. Ahora, bajo esta potencia, ¿tendríamos el riesgo de que nos hagan hipoglucemias? Creo que no. Si los dejamos como monoterapia, los DPP-4 no me hacen hipoglucemias. Si hacen hipoglucemias el paciente, nos la va a hacer con algún secretagogo que tenga adicional o con insulina que tenga adicional. Entonces, tendré yo que tener más cuidado en reducir las dosis de secretagogos o de insulina cuando voy a dejar un DPP-4 en los pacientes. La mayoría de los medicamentos, es decir, el secretagogo, seguramente las insulinas, después de 72 horas de iniciar su administración, ya encontramos el efecto máximo. Si le dejo glimepirida a un paciente a los 3 días, tengo el efecto deseado y no va a ser más potente esa glimepirida a la misma dosis. Podría yo titularla, pero no más. Las insulinas en general, excepto de Gludec, yo las podría estar ajustando, como lo vamos a ver en las siguientes sesiones, en promedio cada 2 o 3 días. Excepto de Gludec, que se tendría que ajustar después de 5 días de iniciada su administración. Me gusta dejar este mensaje porque el inhibidor de DPP-4, normalmente el mejor efecto viene después de 2 o 3 semanas de estar tomando el medicamento. Esta preservación de la célula beta pancreática que comentamos hace un momento se muestra en los pacientes incluso hasta 4 meses después de iniciar el tratamiento. Entonces, lo que hacemos normalmente con un paciente que le dejamos un DPP-4 es iniciarle el tratamiento y citarlo en 2 o 3 semanas para ver el resultado, y si dejamos la misma dosis, lo titulamos, lo aumentamos o le dejamos algún otro tipo de terapéutica. Bien. ¿Hay algunas diferencias? Sí hay algunas diferencias. Si bien es cierto que no se encontraron resultados tan objetivos como con liraglutide o con empagliflozina, que lo vamos a comentar más adelante, no hay un beneficio cardiovascular propiamente por el medicamento administrado. Pero sí se puede administrar, en este caso, linagliptina, considerando que su excreción no va a ser renal, es solamente el 5%, tiene glucuronización a nivel hepático, sin ser hepatotóxica. Ahora bien, ¿podemos intentar los demás medicamentos de DPP-4 en el paciente con falla renal? La respuesta es sí, sí los podemos intentar. En esta gráfica les muestro en pacientes que tienen función renal normal, falla renal leve, moderada, severa, o incluso algunos que ya se encuentran en sustitución de la función renal, en programas de diálisis o hemodiálisis, la administración de estos medicamentos, vindasaxalina y alogliptina. Ahora bien, linagliptina es el único que se dejaría en la misma dosis, claro, sin metformina, independiente de la función renal. Los demás inhibidores de DPP-4 los podríamos dejar, pero tendríamos que titular la dosis reduciendo un 50% en el caso de saxa, que está aquí, cuando el paciente tiene etapa 3 o 4, reduciendo hasta un 70% la dosis en el caso de vinda, cuando ya esté en hemodiálisis. Solamente el mensaje que me gusta comentarles es: vinda no se encuentra autorizado por la FDA. Probablemente esta sea la razón, no tengo todos los detalles, pero probablemente esta sea la razón, pero los demás sí están autorizados y comercializados en Estados Unidos. Ahora bien, linagliptina lo podemos utilizar en riñones sanos, con falla renal leve, moderada o severa a la misma dosis. Ya comentábamos la situación de metformina.
Resultados adicionales que les puedo compartir, no, tanto Carmelina como los demás estudios que se han venido realizando con linagliptina han encontrado que es seguro, que es confiable, que se puede dar en la falla renal, pero que no existe un beneficio adicional cardiovascular como se pensaba que podría existir por la utilización de algunos medicamentos que han resultado protectores. Ahora bien, hablemos de los inhibidores de cotransportadores 2 de sodio glucosa a nivel renal. Tenemos 3 en nuestro país. Tenemos empagliflozina, canagliflozina y dapagliflozina. Los 3 se comercializan. Me gusta dejar un mensaje: no soy tan amante de canagliflozina. Canagliflozina tiene una alerta en Estados Unidos, un warning en la FDA que dice: cuidado, el paciente que tiene un pie diabético de alto riesgo aparentemente tiene más amputaciones que los demás pacientes. Entonces, mientras esté en el tintero, habrá que considerar las cosas. Recordemos que actualmente la medicina basada en evidencias nos puede meter en algún problema importante médico-legal. Entonces, el mensaje sería tener cuidado en el paciente de alto riesgo para dejarle canagliflozina por este tipo de situaciones. No han sido muchos los pacientes que se han identificado, por eso se sigue comercializando solamente con esas precauciones. Bien. Recordemos que este tipo de medicamentos, los inhibidores de SGLT2, se investigaron dependientes de la glucosuria familiar. La glucosuria familiar es una herencia autosómica recesiva, es más característica de los europeos. En México son aislados los casos que se han encontrado en la historia, no más allá de 2 o 3 casos. Y finalmente lo único que sucede es que se facilita una glucosuria artificial. El paciente vamos a encontrarle glucosuria en una tira reactiva, eso es lo esperable, ese es el efecto del medicamento. No se afecta la membrana basal glomerular, no se afecta el glomérulo ni ninguna otra parte, por lo cual el paciente ni desarrolla daño renal ni termina con algún tipo de nefrotoxicidad. Entonces, ¿son seguros y son confiables? Claro. Ahora bien, ustedes ubicarán que se han hecho estudios a lo largo del tiempo y que partiendo de las situaciones de las TZDs, de las tesolinedionas, que dicho sea de paso, las tesolinedionas, después de ese artículo tan inadecuado que salió en cuanto al incremento de la muerte cardiovascular, se concluyó que ni rosiglitazona ni pioglitazona mataban a los pacientes. Que en el caso de rosiglitazona lo que hace es sí condicionar cierta retención hidrosalina, empeoramiento de la clase funcional, por lo cual se contraindica en la falla cardíaca 3 o 4 de la New York Heart, pero en los demás pacientes se puede dejar rosiglitazona. Que pioglitazona no da cáncer genitourinario, pero que si tenemos factores de riesgo no se aconseja dar pioglitazona, pero finalmente las dos se siguen comercializando. Pero después de ese artículo que sale en British Medical y que probablemente muchos tuvimos la necesidad de suspender algunos tratamientos de TZDs, pero actualmente lo que se solicita es esto, que el paciente con diabetes y elevado riesgo cardiovascular tendríamos que impactar en modificaciones al estilo de vida, metformina si no tiene contraindicación y agregar un agente farmacológico que haya reducido estadísticamente, demostrado en publicaciones, los eventos cardiovasculares y la mortalidad cardiovascular. Y prácticamente empagliflozina y liraglutide son medicamentos que se postulan con un nivel de evidencia A. Ahora bien, este estudio, el EMPA-REG, que se desarrolla y que es uno de los más grandes que ha tenido la medicina en diabetes, lo que concluye después de haber analizado un número importante de pacientes, más de 7,000 pacientes, es que, primero, se reducen las hospitalizaciones por falla cardíaca en un 35%. Se reduce la mortalidad cardiovascular en un 38% y se reduce la mortalidad total en un 32%. Ahora bien, recientemente se hace la publicación no solamente ya de EMPA, sino de dapagliflozina, y los estudios se publican hace un par de meses. La conclusión es, al igual que empagliflozina, dapagliflozina también reduce las hospitalizaciones por falla cardíaca, pero no más allá del 28%. Es decir, todavía tenemos un efecto adicional con empagliflozina. Se reduce la mortalidad cardiovascular, pero quizá no llega al 30%, pero se reduce. Sin embargo, sigue superada por EMPA. Y no se reduce la mortalidad total. Parecería que aunque son del mismo género, hay diferencias en los medicamentos y por mayor afinidad con los receptores a nivel cardíaco, renal y cerebral, tiene una disminución en la mortalidad total. Entonces, creo que este es uno de los mejores medicamentos hasta el día de hoy en la situación cardiovascular.
Insulinas, no me quiero detener mucho, sé que vamos a tener una charla completa de insulinas, solamente quiero reforzar algunas situaciones. Cuando dejamos alguna insulina tendríamos que recordar la vida media. Las insulinas rápidas o ultra rápidas serían para picos postprandiales, para bombas de infusión, en el caso de cetosis o de estado hiperosmolar, y para el paciente ambulatorio, para los picos postprandiales, o el paciente hospitalizado, para los esquemas que dejamos. La intermedia tendría que administrarse en la mayoría de los pacientes 2 veces al día, no cubre picos postprandiales. Las lentas de la misma forma no cubren picos postprandiales. No soy amante de clagina. Bajo este hecho de que no dura 18 horas, la misma empresa sacó la U300, que creo que se perfila como una mejor insulina, pero creo que las premezclas podrían ser una buena alternativa para el paciente joven. Eso lo verán más adelante. Ahora bien, me detengo aquí un poco. En cuanto a prevención primaria, ¿en quién dejamos ácido acetilsalicílico y en quién no lo dejamos? Bueno, se encontró que la administración de 75 a 162 como prevención primaria, no secundaria. En el caso de la prevención secundaria, el paciente se va a llevar todo. Se va a llevar nitrato, bloqueador beta, estatina, etcétera, todo lo demás, ARA, etcétera. Pero en el caso de la prevención primaria, se encontró que entre 75 y 162 de ácido acetilsalicílico era suficiente para la reducción cardiovascular, pero que es benéfico solamente si el paciente tiene un riesgo estimado de 10% o mayor a 10 años. Es decir, los pacientes varones menores de 50 años y las pacientes mujeres menores de 60 años probablemente no sean candidatos a la utilización de aspirina Protect o cualquiera de las variantes. ¿Por qué? Porque los efectos gastrointestinales, los sangrados digestivos, las gastritis erosivas, son más frecuentes comparados con el beneficio cardiovascular. Entonces, creo que esto nos obliga a utilizar las calculadoras de estimación de riesgo cardiovascular en la mayoría de los pacientes o en todos los pacientes que podamos tratar con este tipo de situaciones para evitar esto. Ahora, ¿de dónde salió el 7%? ¿Realmente será 7%? No, lo que comentaba hace un momento el doctor Guzmán es muy cierto. La mayoría de los pacientes que andan en la calle y que tratamos tienen más de 11 o 12 de hemoglobina glucosilada. Bueno, hace algunos años el doctor Cusito y colaboradores hicieron un estudio que el comité de ética tuvo que suspender, y lo suspende después de un seguimiento de 3 años y medio. Cuando escuchamos esto y lo comparamos con el UKPDS, lo comparamos con el Framingham, lo comparamos con el estudio de osteoporosis de las enfermeras, decimos, pues es muy poco, los otros estudios han durado 20, 30 o más años, y algunos sueros, algunos se siguen investigando todavía, ¿no? Aquí, después de 3 años y medio, el comité de ética dijo, lo suspendemos. Es evidente que el paciente que tiene más de 7 de hemoglobina glucosilada tiene de 3 a 8 veces más eventos cardiovasculares y más muerte que el que tiene menos de 7 de hemoglobina glucosilada. Entonces, tomemos eso en consideración la siguiente que podamos estimar a alguno de nuestros pacientes. Esto me gustaría compartírselos, creo que es algo muy útil. Afortunadamente ahora estas chunches que nos sirven para tuitear, whatsappear, facebookear, no sé si se diga instagramear o no, pero se oye chistoso, pero estas chunches nos permiten esta situación. El acceso es gratuito, aunque hay muchas calculadoras, aunque hay actualmente muchas aplicaciones, esta me parece muy útil porque es avalada primero por la Asociación Americana de Cardiólogos. Segunda, porque nos pide solamente algunos datos. Nos pide qué edad tiene el paciente, género, raza, su colesterol, su presión y si está tratado para diabetes o presión alta, si fuma o no. Y en automático nos estima primero el riesgo cardiovascular. Y con esto yo ya puedo saber si le dejo ácido acetilsalicílico o no le dejo ácido acetilsalicílico. Me recomienda, ¿le dejo estatinas o no le dejo estatinas? Y me recomienda, ¿tengo que ser más incisivo en el control de presión arterial o no? Entonces, creo que es una calculadora muy completa, es mucho mejor que la Framingham, es mucho mejor que la guía europea, es mucho mejor que la guía de práctica clínica en México y nos deja la opción de dejar una terapéutica adicional en la mayoría de los pacientes. Bien, no sé si todavía alguno de ustedes se acostumbra a hacer la depuración de creatinina en la orina de 24 horas, creo que no, ya lo tenemos de su utilización. Prácticamente colectamos orina de 24 horas, sí en el paciente que tenemos búsqueda intencionada de proteinuria o algunas otras condiciones, pero en la mayoría el laboratorio ya a veces en automático nos da su tasa de filtrado glomerular. Y les quise presentar esta imagen porque se ha encontrado que la fórmula seca de EPI, la cual también la pueden encontrar en esta página, es la Sociedad Española de Nefrología, pero la seca de EPI es la mejor correlacionada con el filtrado glomerular, incluso
hecho mediante medicina nuclear con tecnesio 99 para la evaluación de la función renal. Entonces, creo que esto nos permite tener la confianza, si bien es cierto que está la MDRD, que está en la Crock of Gold, que hay algunas otras calculadoras, creo que la mejor es la CKD-EPI. Entonces, consideren la siguiente ocasión en estimar su filtrado glomerular mediante este tipo de fórmula. Si hablamos de neuropatía, siempre me gusta ser muy incisivo en algo. Independiente de que podemos utilizar AINES, opiáceos, neuromoduladores como pregabalina, gabapentina, tioctacil, si no funciona prega, que me gusta más, la podemos combinar con tioctacil con buena respuesta. Podemos utilizar también antidepresantes, duloxetina, mitriptilina, imipramina, etc. Pero lo más importante radica en un mejor control metabólico. El paciente se controla mejor y las manifestaciones en general se limitan, desde la caquexia hasta las manifestaciones neuropáticas. No al 100%, pero sí en forma muy importante, por lo cual tendríamos que ser mucho más insistentes en este tipo de condición. Concluyendo esto, después de los fármacos y antes del final, les debo decir, hace un momento comentaba el doctor Guzmán, monoterapia en la mayoría de los pacientes que tienen hasta 7.5 de hemoglobina glucosilada. Si tiene más de 7.5 no me va a responder aunque le deje los 3 gramos al día de metformina. Tendría yo que considerar algún manejo adicional. Entonces, metformina con otra cosa sería recomendable. Me gustan más los inhibidores de DPP4, pero podríamos optar por una tiazolina hediona, podríamos optar por a lo mejor un GLP-1. En México no tenemos ni colesevelam ni bromocriptina de liberación prolongada. Solo tenemos la de liberación regular para hipófisis, pero esa no sería. Pero es importante comentarlo porque en el mundo sí se recomienda. Entonces podríamos tener esa alternativa. Si esto no funcionó, le puedo dejar secretagogo como tercer escalón. El paciente que debuta con cetoacidosis diabética, el paciente que debuta con caquexia diabética, no hay duda, tendría yo, sobre todo cuando tiene más de 9 de glucosilada, considerar el inicio con insulina, sin temor a equivocarnos. O si tenemos dosis plenas de hipoglucemiantes orales, si tenemos más de 180 en ayunas, más de 200 postprandio, no hay duda, la indicación de dar insulinización basal sería una indicación estipulada, establecida. Ahora bien, a pesar de todo lo que hemos hecho y de todo lo que tenemos, la realidad es que no hemos logrado controlar bien al paciente con diabetes. ¿Qué es lo que hemos hecho en el Seguro Social? Les decía yo al inicio, tenemos el Diabetims en el Seguro Social. Sin embargo, la vez que yo tuve oportunidad de acudir al Diabetims, pues la realidad es que no funciona en absolutamente nada. Encontré una enfermera en el centro del aula, encontré unas 12 sillas más o menos, son grupos pequeños, creo que esa parte le daría un plus. Lo que no me gustó es que encontré una caja de Kleenex en medio para que los pacientes o las pacientes lloren por su enfermedad. Eso no va a funcionar. Lo que tenemos que hacer es empoderarlos. Lo que tenemos que hacer es cambiar ese chip. Si llegan lamentándose, o como dicen por ahí, perdón la expresión, lamiéndose las heridas, eso no va a funcionar de nada absolutamente. Entonces, hicimos algo un poquito diferente, hicimos algo un poquito contrario. Le bautizamos como Diabetes Prime, Programa Institucional Médico Educativo en Diabetes, y lo que hicimos fue grupos pequeños, 5 a 10 pacientes, un familiar. Intentamos hacerlo como el CAIPADI, que probablemente ustedes ubiquen, el de nutrición. Ahora ya no tiene presupuesto, pero antes sí tenía presupuesto. Entonces intentamos hacerlo como ellos. Si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de visitarlo, lo hacen en forma mensual, y entonces el paciente hace todo el tour y pasa por el entrenador físico y le hacen su prueba de esfuerzo, y pasa por el oftalmólogo y le hacen su fundoscopía, pasa por el odontólogo, le hacen su limpieza dental y le enseñan un buen cepillado de dientes, un cuidado de pies, asesoría nutricional y le ajustan fármacos. Tratamos de hacerlo eso, pero encontramos todos los pretextos que se puedan imaginar. Desde, doctor, fue el partido de la selección mexicana, me cambia mi cita, hasta el hecho de, es que va a ser la consulta ciudadana, ese día no puedo. Bueno, pues, o sea, el paciente busca el mejor pretexto para dejar de acudir a este tipo de asesorías y considera que con la medicina y el ir cada mes o cada 2 meses puede ser suficiente, ¿no? Entonces lo que hicimos fue un taller, un solo día, 45 minutos, nada más. ¿Qué les enseñamos? Les enseñamos la utilización del glucómetro, algo de alimentación, activación física, cuidado de los dientes, cuidado de los pies, valoraciones adicionales, y les enseñamos metas de control. El paciente brinca mucho y a veces tiene seguro social y a veces lo pierde, a veces acude al seguro popular o lo perdía, cuando llega al seguro popular, claro, a veces acude al ISSSTE, lo pierde o tiene 2 instituciones, ¿no? Entonces lo que intentamos aquí es dejarle las bases para que donde estuviera tratándose tuviera elementos para un mejor control. Me sigo con lo demás. Esto fue lo que encontramos. Es decir, lo que el doctor Guzmán comentaba hace un momento tiene toda la razón del mundo.
tratamos de integrar población, población de oro, población que tuviera un buen control para tener un mejor estado de vida de aquí en adelante. Es decir, muchos eran trabajadores, o la mayoría de ellos tratamos de que fueran trabajadores, o gente joven que pudiera ser rescatable. Desafortunadamente lo que vimos es que el promedio de glucosilada estaba en 11.56 en la gente en general, en el paciente ambulatorio. Solamente con, perdón, no dije amaestrarlos, solamente con educarlos, solamente con empoderarlos, con hacer este cambio de chip, con decirles la enfermedad es tuya y si no te cuidas te complicas, sin intervenciones farmacológicas, se logró una reducción de más de 2% en el nivel de glucosilada a los 4 meses de seguimiento. Ahora bien, hicimos 2 brazos, 2 intervenciones. Primero, solamente con educarlos, baja lípidos de 245 a 174, baja colesterol de 216 a 192, solamente con modificaciones al estilo de vida, nada más. Integramos a un grupo de pacientes a linagliptina. Desafortunadamente en el Seguro Social no tenemos linagliptina, pero los integramos, ¿no? ¿A quién tratamos de integrar? Al profesional de salud, al médico, a la enfermera, al asistente médica. Lo que me sorprende de estos resultados es que el personal de salud tiene en promedio 9.95 su hemoglobina glucosilada. O sea, independiente de que estén en el área de diálisis atendiendo al paciente, el descontrol es muy importante. Con un plan de educación y con un mejor medicamento de los que tenían, logramos reducir más de 3 el nivel de glucosilada y llevarlos a todos a metas de control sin hipoglucemias. Hicimos otro brazo de pacientes. En el otro brazo de pacientes empleamos enfermos que hubieran tenido infarto al miocardio en los 6 meses previos. Existe otra cosa que me llama mucho la atención. El paciente que había tenido un infarto en los 6 meses previos tenía un nivel de glucosilada de 8.9. Es decir, el paciente se espera hasta que se infarta para decir, ahora sí ya me voy a cuidar. El paciente que no tiene nada tiene más de 11. El que trabaja en el hospital tiene cerca de 10. Y el que ya se infartó tiene cerca de 9. Cuando lo educamos y cuando le dejamos un medicamento que aparte se recomienda para los pacientes con un elevado riesgo cardiovascular, empagliflozina, el paciente logra reducir cerca de 1 el nivel de glucosilada. Y en sentido estricto lo llevamos a metas de control. Recordemos que el paciente con cardiopatía isquémica, con enfermedad demencial, etcétera, con tenerlo entre 7,5 y 8 de glucosilada, hemos logrado metas de control. Entonces, creo que tenemos un gran reto, creo que tenemos grandes condiciones que tenemos que modificar en nuestra población, pero el lograr empoderarlo es muy importante. Anoche teníamos una mesa redonda y alguien comentaba, ¿por qué en Europa, que tienen una alta prevalencia de diabetes, no se presentan estas complicaciones? Y la Unión Europea, con los países que la conforman, logró reducir con ciertas estrategias 10,000 muertes por año. Pues sucede que su equivalente a nuestra TAPS, no sé si hay presupuesto para TAPS o ya no hay presupuesto, no me he enterado ahora sí. Ya no voy a decir nada porque no voy a regresar a todo. Pero bueno, nuestra TAPS, imaginemos esta visión de lo que hace Europa. La TAPS llega en su camioneta de salud, obviamente. La camioneta llega hasta las comunidades. Las distancias son iguales que aquí en Europa, ¿no? Las ciudades son cerreras, las ciudades hay muchas de ellas nevadas y los accesos a los caminos no todos son tan sencillos. Entonces, en ese sentido, de todos modos llega la TAPS, claro, en vez de que llegue caminando como aquí y haciendo surcos, allá sí llegan en la camioneta, ¿no? Entonces llega, allá no tocan así, allá obviamente tocan el timbre, ¿verdad? Sale el paciente y al paciente ella abre su base de datos que tiene toda la Unión Europea. Entonces dicen, Pancho López, usted tiene diabetes mellitus desde hace tanto tiempo, ha recibido asesoría nutricional, palomita, ha recibido orientación en ejercicio, palomita, tiene glucómetro, palomita, utiliza su glucómetro, palomita, présteme su caja de tabletas que le da la aseguradora, no la aseguranza que le llaman allá. Y se hace conteo de tabletas para determinar que existe un buen apego tanto a medidas no farmacológicas como a medidas farmacológicas, igual que aquí en México, ¿no? Y entonces aquí hasta medicamentos no hay a veces. Bueno, uno tiene que hacer medicina basada en existencias, no más que en evidencias. Entonces, dependiendo de esto, el paciente sigue con el mismo costo de aseguranza, pero si no tiene apego farmacológico, si ha suspendido dosis de tabletas, si no sigue su régimen de glucometrías, etcétera, le sube la tasa de costo por el seguro y el paciente tiene que terminar pagando más euros por esta condición. Pero vaya, es educación finalmente.
Así lo hacen y les funcionó y tienen 10,000 muertes menos por año. Aquí muchas veces el paciente todavía llega y nos dice, doctor, es que, ¿qué tal si ya tenía yo 100, pero qué tal si me bajaba de más mi azúcar? Mejor suspendí la insulina, ¿no? Entonces, bueno, ojalá de verdad algún día podamos tener esta alternativa, tener menos costos, que nos comentaba hace un momento el doctor Guzmán, tener menos impactados los dineros. Y lo que comentábamos hace un momento, por cada paciente que nosotros lográramos bajarle la hemoglobina glucosilada 7, estaríamos ahorrando por lo menos $400 al año durante toda su enfermedad. Si consideramos que nuestra población, al menos en el IMSS, es de 3.5 millones de pacientes con diabetes, imaginemos si esto sí sería política de austeridad o estamos ahorrando en otras cosas que realmente no nos van a llevar a un beneficio. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta, comentario o reclamo. Con esto termino mi charla. Gracias por su atención y su tiempo.